Sí, lo que queríamos hablar es sobre el modelo educativo noruego del deporte, y a propósito de una entrevista reciente que ha dado Christian Blumenfeld. No sé si sabes quién es triatleta noruego, claro. Entonces este fue campeón olímpico de triatlón en la distancia olímpica, y después se ha pasado a la larga distancia y también tiene por lo menos un campeonato del mundo de Ironman. Y él empezó no en el triatlón, él empezó pues practicando multideporte, especialmente natación, pero también fútbol. Y en esta entrevista pues hablaba de cómo fue su infancia, y claro, es lo que pone de manifiesto es este modelo, ¿no? Educativo noruego. Y es que allí, en edades tempranas, creo que el punto de inflexión es a los 12 años, no hay marcador, o sea, no hay tablero de puntos y tampoco hay campeonatos. ¿Ya? Esta es una de las características. O sea, que eliminan ahí un poquitín el riesgo de la presión excesiva, ¿no? Quizá antes de esta edad. De que si no hay nada por lo que pueda haber eso, intermediación de adultos exigiendo pues, resultados, ¿no? Si no hay precisamente ni clasificación ni tanteo, imagino, pues este factor que hemos comentado otras veces, que no aporta nada bueno, pues desaparece. Eso es, o sea, son, yo creo, estas dos cosas, ¿no? O sea, la motivación que fomentas, el tipo de motivación que fomentas, u orientación de meta, y luego también la cuestión del retrasar al máximo la especialización. Entonces, respecto de esto, que hablamos de la motivación, claro, él, por ejemplo, que es un caso particular, pero bueno, por recoger sus declaraciones y eso, y a partir de ahí seguir tirando del hilo, él decía que en fútbol es evidente quién va ganando, aunque no haya tablero, Claro. aunque no haya marcador, ¿no? O sea, Claro. a mínimo que estés un poco despierto o atento, pues vas tomando nota de cuántos goles lleva cada equipo. Pero claro, eso no conduce a premios y no hay clasificación final de la temporada. Entonces él decía... Es como que pierde valor, ¿no? También el resultado en este caso, entonces. Claro, eso es. No hay tanta atención de terceras personas, o de familiares, de entrenadores en ganar, porque no te lleva, no te conduce a ningún sitio. Eso es. O sea, puede tener su punto divertido, pues el meter más o menos goles, pero al final Claro. es irrelevante, o sea, no tiene repercusión. Y luego también que se fomenta el que participen todos. Quiero decir que entiendo que hay reemplazos ilimitados. O sea, si la plantilla de un equipo alevín pues son 14 o son 16, pues los 16 van a jugar el partido. Porque como decimos, si es que o sea, no hay una verdadera competición, ¿no? Porque al final, ya digo, de la temporada no hay un ranking, no hay playoff, no hay ganador, Pues es que no hay... ya solo con esto que comentas es una ventaja, porque nos ha pasado encontrarnos con casos en los que estructuras de equipos en edades de formación tienen, imagínate en edad alevín, 3 equipos, ¿no? A, B y C, y entonces fichas A, que solo pueden jugar con el equipo A, hay pocas, pero de los otros 2 equipos normalmente están llenas. Y esto lo que hace es que hay en ocasiones en los que chicos en el equipo C igual no puedan participar, pero haya otros que con su ficha en el equipo C o B jueguen con ese equipo y luego con el A. O sea, dentro de un mismo equipo, esa división, ese sistema de organización estructural sirve para que haya niños o niñas que jueguen 2 partidos y otros que no participen. O sea, que pudiendo evitar esto solamente con lo que estamos hablando de que no haya clasificación y que se fomente la participación de todo el mundo, creo que ya es una ventaja bastante grande para todos, para aumentar las posibilidades de todos. Claro, una de las premisas, digamos, o el marco donde se inserta, digamos, este modelo, pues son los derechos del niño de las Naciones Unidas. Claro. Entonces, uno de los derechos es el que estás mencionando, que es la participación. Y realmente es efectivo porque el 90% de niños y niñas de Noruega participan en deporte organizado. 90% tienen de participación. Y luego ya en edad adulta creo que es el 73%, que siguen siendo... Muy alto. Sí,
proporciones altísimas. Y luego comentaba que en la natación, que también practico natación, ahí lo que se buscaba era mejorar tus marcas. Y claro, dice, si tú y yo participamos en una, entre comillas, competición, que no es tal cosa, porque ya digo que no hay ganador, pero dice, si tú has mejorado tu tiempo y yo he mejorado el mío, los dos hemos ganado. O sea, se trata de enfrentarte a tu yo de ayer, digamos. O sea, el intentar simplemente, pues, esforzarte, que eso sí está bien. O sea, la cultura del esfuerzo, eso sí que es saludable y es algo que si lo cultivas te va a servir en todas las áreas de la vida, con lo cual eso sí que es un elemento positivo. Entonces fomentas el esfuerzo, pero es un esfuerzo eso para mejorar tú. Y entonces la competición es simplemente una oportunidad, pues, de hacer un esfuerzo que quizá en el día a día, pues, no es tan habitual. Y eso, comentaba palabras textuales, que si tú mejoras tu marca, yo mejoro la mía, hemos ganado los dos. Y luego, hay, claro, otro elemento aquí, que es el del multideporte, que también se pone de manifiesto en este caso, que es un ejemplo, pero bueno, que es que también dan pautas. A ver, esto se llama, este marco... claro, se llama Los derechos del niño en el deporte. Es una normativa o es una documentación que está disponible en el... Claro, no sé cómo traducir esto. Norges Idrettsforbund. Idrettsforbund. Pues será, supongo, el En instituto... comentarios después lo dejamos para Eso quien es. quiera acceder. Norges Idrettsforbund, pues será, me imagino, el Instituto Noruego del Deporte. Y eso, la normativa se llama Derechos del Niño en el Deporte y las Provisions. On Children's Sports Provisions, yo creo que serían como las medidas. Las medidas. Entonces, una de las medidas o sea, da pautas para las distintas franjas de edad y cómo ir introduciendo la especialización. Entonces, desde los 6 hasta los 9 años se defiende, o sea, no sé hasta qué punto se obliga a esto, pero se defiende, se promueve el multideporte y especialización parcial, no total, en la franja 10-12 años, y a partir de infantil se puede empezar a pensar o infantil cadete, empezar en una mayor especialización, pero siempre la premisa es el fomentar el multideporte. Y es que esto sabemos eso, desde diciembre de 2025 que salió publicada esta investigación que se llama Descubrimientos recientes en la adquisición de los más altos niveles de rendimiento humano, que es, podríamos decir, la culminación de dos carreras investigadoras de, por un lado, Arne Gulick, que es científico del deporte, por otro lado, Brooke McNamara, que es psicóloga. Entonces llevan estudiando lo que en inglés se llama expertise, o sea, que serían niveles excelentes de rendimiento en algún área, que puede ser ciencias, puede ser artes, puede ser deportes, pues han juntado toda la investigación que han hecho, toda la documentación, toda la literatura científica para analizar 34.000 carreras profesionales en ciencias, artes y deportes, o sea, estudios longitudinales que han ido siguiendo, acompañando, pues gente que ha terminado siendo campeón olímpico, campeón, recibir premio Nobel, por ejemplo, pues ser contratado como concertista, violinista, pianista, pues de los más reputados, que las grandes orquestas se pelean por tenerlo allí. Sí, bueno, distintas carreras de éxito, ¿no? Eso es. De optimización del talento, además. Eso sería la expresión máxima del talento humano. Y lo que han encontrado son tres cosas que en realidad son las tres convergentes o vienen a ser distintas manifestaciones de un mismo concepto. Son tres hallazgos, es por un lado poblaciones distintas, por otro lado cortoplacismo, por otro lado trayectoria de éxito. ¿Qué significa esto? Poblaciones distintas es que si tú tomas hoy, por ejemplo, medallistas olímpicos, por ejemplo de los últimos Juegos de Invierno, y tomas medallistas en campeonatos de categorías inferiores, pues eso, alevín infantil, cadete, juvenil, en esquí de fondo, en saltos de esquí, en lo que sea, ¿no? Pues esos nombres que ves con 12 años, con 13 años, con 14 años, con 15 años, son distintos de los que ves ahora en los Juegos Olímpicos Senior llevándose las medallas. O sea, los que de pequeños tuvieron medalla no lo replicaron de mayores. Los que ahora están consiguiendo... ¿no?
Entre tener talento cuando eres más joven a tenerlo, desarrollarlo hasta su máxima expresión cuando eres adulto. Claro, no, o sea, como digo, son poblaciones separadas, o sea, el solapamiento es mínimo, o sea, los nombres que ves en un lado no los ves en el otro y viceversa. Ya, es curioso. Y luego también se encuentra que la especialización temprana conduce a rendimientos tempranos, es decir, si yo ya con 9, 10, 11 años ya estoy haciendo solo una disciplina e incluso una subdisciplina, ¿no? Por ejemplo, el atletismo implica correr, saltar, lanzar, ¿no? O sea, tienes los Sí, lanzamientos, tienes los saltos, pues, vertical, horizontal, o sea, quiero decir, de longitud, no sé, de pértiga, pues el lanzamiento de martillo, de disco, jabalina, el correr, pues tienes velocidad, tienes medio fondo, tienes fondo, ¿no? Pues especializarse ya, imagínate, en salto, triple salto o especializarte en velocidad en los 400 metros lisos, esto puede conducirte a que ganes el campeonato regional o el campeonato nacional en infantiles, sí, pero ahí se acabó tu carrera ya. del alto nivel. Eso es cortoplacismo. Eso es lo que se ve, que la gente que tiene esos logros tempranos no los replica en el futuro. Y lo último es que cuando haces análisis retrospectivo de los que hoy tienen premio Nobel, medalla olímpica, primera liga de fútbol española, o el campeonato del mundo de la FIFA, lo que sea, Balón de Oro, o sea, los que hoy tienen eso, miras atrás retrospectivamente en cómo fue su trayectoria y tuvieron menos horas a edades tempranas en la disciplina principal y más horas de práctica en disciplinas distintas a la principal. Pues siguiendo con Blumenfeld, triatleta de éxito hoy, si miráramos las horas de entrenamiento semanal que hacía con 12 años, pues muy poquitas eran a la bicicleta si es que había, o al correr. Entonces se estaba dedicando solo a la natación, al fútbol, al voleibol o al balonmano con los amigos. Eso es lo que se ve, que los triunfadores, digamos, adultos, de pequeños, no solo no hicieron más, sino menos horas de la disciplina principal. Por seguir con el ejemplo, el triatlón. Sí, pues es que, claro, esta realidad choca un poco con nuestra cultura deportiva, ¿no? Cómo está montado el sistema en nuestro país, en el que lo que vemos principalmente es justo lo contrario, esa especialización temprana, como en el fútbol, el caso que hemos visto recientemente de un chico que lo ha fichado el Barcelona con 11 años, y bueno, de estos casos ha habido un montón, concretamente en el fútbol, que igual por ser el deporte eh, pues más popular, tiene un poquitín más de relevancia y se conocen más noticias, pero estoy seguro que pasa en todas las disciplinas. Sobre todo la presión esta que meten las familias por destacar cuando eres un niño o una niña, y la que de alguna manera se autoimponen también los entrenadores y entrenadoras por ganar los campeonatos, ¿no? En edad infantil o cadete, bueno, incluso más pequeños, porque es cierto que hemos visto casos de este tipo en prebenjamines, en partidos en los pabellones todavía, y estamos hablando de niños de 6 o 7 años. O sea, estamos yendo un poquitín contra la realidad o la evidencia que marca este estudio, y aún así somos un país que normalmente en las competiciones internacionales tiene buenos resultados, ¿no? En el deporte. Es una controversia que desde luego lo que deja muy claro es un poco la responsabilidad, diría yo, a nivel estructural, organizativo, que tenemos los adultos para guiar mejor a nuestros deportistas. Ujú. Claro, efectivamente, sigue habiendo renovación, digamos, del talento, sigue habiendo medallas en Juegos Olímpicos, pero claro, lo que se puede entender de este estudio es que incluso podría haber más. O sea, que es verdad que una parte del talento ha sobrevivido, podríamos decir, pero habrá otra que se ha perdido de esta manera, ¿no? Exactamente. Y es que, además, hablabas del fútbol, que yo creo que pasa en todos los deportes, que es que no es que haya especialización, es que hay hiperespecialización. ¿A qué me refiero? A que ya en edades muy tempranas te dicen, tú eres mediocentro, tú eres delantero izquierdo, tú Sí, eres... o total. sea, que incluso la línea, o sea, defensa, centro, bueno, portería y ataque, no solo eso, sino que incluso el carril, ¿no? O sea, izquierdo, centro, derecho Sí, o eso, el atletismo, imagínate que se empeña un entrenador, no, que es que tú tienes que hacer medio fondo. Ya, pues que a mí me gusta el triple salto.
o me gustan los Ya, pero es que tus condiciones son para esto, ¿no? Eso. Es que yo te veo que... Eso, que eres un medio fondista, ¿no? Y dices, jolín, te iba a con todas contar las... una anécdota que me pasó a mí entrenando a niños, en este caso eran infantiles de segundo año, pues eso, 12 años, que él había jugado el año anterior la mayor parte del tiempo de delantero. Claro, el delantero lo que tiene además es que en esas edades metes goles. Y encima si estás en un equipo como el Racing, en un equipo de los que normalmente dominan las categorías, pues encima metes más goles. Y cuando tú llegas a casa te preguntan ¿cuántos goles has metido? Entonces tú puedes decir, pues hoy he metido 2, hoy he metido 3. Porque siempre te preguntan por eso cómo ha quedado el equipo, nunca qué tal te lo has pasado, ¿no? Que es otra de las cosas que hemos hablado ya en otras ocasiones. Bueno, pues a este chico en algún partido le pusimos de extremo izquierdo, que sigue siendo una posición ofensiva, pero más pegado a la banda y con otras responsabilidades dentro del juego, ¿no? En esa búsqueda también de diferentes contextos que te permitan tener herramientas que te vayan a servir para lo que te encuentres más adelante. Bueno, en definitiva, este chico jugaba de extremo izquierdo y aparecía siempre dentro del área en situaciones en las que debería estar quizá pues buscando más amplitud o en otra posición. Y entonces le preguntamos, o sea, lo corregimos un par de veces y le preguntamos que por qué hacía eso y nos dijo que es porque se lo había dicho su padre. O sea, el padre le había dicho que se metiera en el área para seguir metiendo goles. Bueno, pues este chico al final lo entendió muy bien y también su familia, pero te exige un proceso, ¿no? Como profesional, como entrenador, en este caso, de hablar con la familia, hacerles entender el porqué, que no solo el lateral de extremo izquierdo, sino que también iba a jugar de lateral izquierdo. Pues eso, en ese descubrimiento del que estamos hablando, que bueno, pues ya es de fútbol, pero bueno, vamos a descubrir todo el fútbol, por lo menos eso, ¿no? Y sí que fue un proceso al que me tuve que enfrentar directamente, ¿no? Que aparte de que se especialicen solo en una disciplina, encima se especializan en una posición. Y no solo porque ellos quieren, sino porque reciben estímulos externos, que es lo que hace que sea todavía más complicado. Claro, es que es... A mí, que no estoy tan dentro del fútbol por seguir con este caso, claro, desde fuera, o sea, con una visión ajena, a mí me estalla la cabeza, ¿no? Yo digo, pero de verdad, o sea, ¿con qué criterio, con qué base haces una selección tan fina, eso de tú vas a ser extremo izquierdo, tú vas a ser extremo derecho y te quedas ahí de por vida, ¿no? Por ejemplo, a todos los porteros, queremos que todos los porteros sepan usar los pies, o sea, sepan controlar la pelota, o sepan Sí, conducir la pelota. Pero claro, si no le dejas algún día jugar en cualquier posición dentro del campo, pues no esperes que domine la pelota. claro, y que se confunda también, ¿no? Porque encima esto pasa un montón, ¿no? Con los porteros y con los defensas. Se quiere que asuman más responsabilidad en la construcción del juego y después si fallan un pase, como están cerca de tu portería, es probable que puedan hacerte peligro, incluso que te metan un gol y entonces siempre tiene un castigo, ¿no? Eso, o menos minutos o una bronca o una ridiculización. Entonces, no vamos a conseguir que se desarrolle esa capacidad, esa iniciativa para poder hacerlo. Claro, eso que yo entiendo que un deporte tan exigente y tan clásico, vamos a decir, o con tanta historia, ¿no? Como el fútbol, no vas a venir ahora y ponerlo patas arriba, ¿no? Pero por lo menos eso, ¿no? O sea, que haya cierta movilidad, por lo menos en carriles, ¿no? O sea, izquierda, derecha, y quizá en líneas y quizá, o sea, un poquito de juego, o sea, no digo, o sea, un poquito de intercambio, un poquito de rotación. O sea, no digo que sea Pedagógico, evidentemente, eso es enriquecedor. Lo que pasa es que volvemos a algo de lo que has mencionado tú antes, que es el cortoplacismo. A ver, si yo empiezo a rotar y a hacer a todos jugar en posiciones diferentes, igual no gano, ¿no? Que es un poco el mayor obstáculo. Bueno, es que no debería ser el objetivo, ganar. Es una consecuencia, que no estoy hablando, como tú decías antes, de querer ganar y que ese instinto se te despierte, que por supuesto. Claro, lo que razonan estos autores es que existen con esta especialización tardía y este multidisciplina temprana, pues se ponen en marcha tres mecanismos que sería explorar, encontrar, capital de aprendizaje y riesgo reducido. Esto de explorar, encontrar es precisamente que si vas tocando múltiples disciplinas es más probable, o sea, esto es una lógica aplastante, es más probable que Sí. encuentres aquello que te gusta más y se te da mejor. Eso es que quizá hay un portero que se ha perdido el mundo un delantero fabuloso por haber estado siempre en la Ya. portería y viceversa, ¿no? Entonces, explorar, encontrar eso, ¿no? Ir tocando distintas disciplinas o subdisciplinas
para encontrar la que más te gusta y la que se te da mejor, que además esto está también muy relacionado. Es que seguramente lo que más te gusta se te va a dar mejor, porque vas a practicar con más esfuerzo, ¿no? Lo que decíamos antes en el atletismo, imagínate que se empeña tu entrenador, que tú eres un mediofondista, pero a ti te gustaba la velocidad, pues oye, vete tú a saber lo que habrías alcanzado con la velocidad, que es verdad que eso tiene un componente genético muy fuerte, pero bueno, Sí, yo qué sé. Luego, capital de aprendizaje es que esa experiencia rica de haber practicado distintas disciplinas o subdisciplinas te va dando un bagaje, te va dando una caja de herramientas que luego puedas utilizar en otros contextos. Pues, por poner un ejemplo, ¿no? A mí que me gusta la carrera de montaña, el correr de montaña tiene una cosa que no está presente en el atletismo clásico y son las bajadas, ¿no? Correr cuesta abajo es muy destructivo porque tiene una fase excéntrica la musculatura, ¿no? Especialmente, o sea, los cuádriceps quedan achicharrados después de una bajada. Pero en la carrera de montaña hay mucha gente del fútbol que yo entiendo que con todas las deceleraciones que se hacen en el fútbol, o sea, toda esa alta intensidad, ¿no? De arrancar, parar, y claro, y ese parar que es también excéntrico, o sea, porque tienes que frenar, ¿no? Igual que tienes que bajar la cuesta frenando, bueno, en fin, que se ven muchos futbolistas en el correr de montaña porque entiendo que el fútbol les ha desarrollado esos cuádriceps, digamos, resilientes, ¿no? sí, Por poner un ejemplo, ¿no? Y luego está esto de sí. riesgo reducido, este otro mecanismo que los tres se pueden dar simultáneamente, vaya, que no son excluyentes. Y este mecanismo de riesgo reducido también es muy obvio y es que si haces muchas cosas, es más probable que no te quemes y que no te lesiones. Claro, por ejemplo, deportes de impacto, de alto impacto, claro, mira, el fútbol, pues lo que estamos diciendo, por la alta intensidad también y por las retenciones, o sea, el caer de un salto o de, por ejemplo, que das un golpe de cabeza, bueno, que se presta mucho pues al ACL, ¿no? O sea, el ligamento cruzado Un anterior, ¿no? Y el cruzado, sí. baloncesto, la carrera a pie, pues el tendón de Aquiles. Quiero decir que si repites mucho unos gestos es más probable que te lesiones y luego mentalmente, si siempre estás haciendo exactamente lo mismo, estás viendo a la misma gente, estás haciendo la misma rutina, lo mismo, más fácil que te acabes quemando. Entonces, por estas tres razones, deberíamos tratar de implantarla en la medida de lo posible, o sea, siendo realistas, ¿no? De la realidad que tenemos, esta especialización tardía. Claro, además, justo cuando comentábamos este tema, ¿no? Y cómo el modelo de Noruega, claro, teniendo una población, no sé si son 5 o 6 millones, corríjame si me equivoco, pero que no que sería la mitad de Andalucía, ¿no? Por poner una referencia así que se pueda entender rápido, han tenido estos buenos resultados y entiendo que el sistema escolar, ¿no? Igual es abrir otro melón, pero es que eso es lo primero que he pensado también refuerza esta iniciativa, ¿no? Porque al final termina transformando la cultura deportiva. Y yo veo que ahora en nuestro sistema educativo la educación física no tiene el peso que creo que debería de tener. Y lo digo basándome en la observación en diferentes clases de educación física en las que no se pone a todo el mundo en movimiento casi nunca a la vez. Cuando se entrena algún deporte se hace un gesto técnico, es el baloncesto, por ejemplo, pues una fila enorme con 2 o 3 balones para que tires a canasta y después te puedas poner en la fila y de 50 60 minutos que pueda tener la clase de educación física, el tiempo efectivo de ejercicio ha sido mínimo, ¿no? Salió un estudio no hace tanto, no quiero dar datos erróneos, pero que sí que hablaban que la recomendación de ejercicio físico semanal para un menor que recomendaba la OMS estaba lejos de ser la que garantizaba la educación física, ¿no? Y por eso todos los niños y todas las niñas, o la gran mayoría, acaban teniendo que recurrir a otras estructuras, otros clubes de la disciplina que te guste practicar a hacer el deporte. Pero no hay nadie que te promueva eso si no es que es en casa, si no es que tu mamá o tu padre te dice, pues tienes que hacer un deporte y tienes que hacer un deporte. Lo que quiero decir es que tampoco el sistema educativo está promocionando esto. Y claro, la escuela, no, como agente socializador, tiene que entender el potencial que tenemos aquí, ¿no? Y de que además se favorezca eso, que se practiquen
varios deportes, no solo uno. No sé qué opinas tú al respecto, porque además tú y yo nos hemos conocido en la universidad formando a los docentes, formándome a mí en este caso, y creo que no hay tanto peso, igual que en la formación del profesorado tampoco hay peso a la protección de la infancia, y se habla mucho más de pedagogía y de recursos en el aula que la atención emocional, ¿no? Por mucho que pongamos ahí el sistema de valores y la educación emocional como pilares ahí dentro de la formación del profesorado, pero yo, por ejemplo, salí de la universidad sin mucha de la información que ahora tengo. Y esto, pues evidentemente, se le aplica también al profesor o a la profesora de educación física. Pues mientras te preguntabas esto, digamos, en voz alta, sí que estaba investigando un poquitín por Google y sí que parece ser que sí que habría una hora más, o sea, en primaria y en secundaria, en Lo sé, Noruega que sí que... en Noruega Sí, hay más. El sistema escolar también se ha adaptado, ¿no? Quieres decir. sí, que puede parecer poco, pero claro, o sea, más o menos por redondear, si no me equivoco, en España, salvo alguna comunidad que tenga alguna iniciativa concreta, pero globalmente en el territorio nacional, y al menos es lo que viví yo también, son 2 horas de educación física en primaria, 2 horas de educación física en secundaria y 1 hora en bachillerato, y sin embargo, en Noruega serían 3, 3, 2 que puede parecer poco 1 hora más, pero claro, es un 50% más. O sea, si Sí, tienes los dos... valores están pequeños y sobre todo cómo se aprovechan esas clases. Que no sé, yo es que la experiencia, incluso en el colegio de mis hijas, por ejemplo, hay veces que les castigan sin educación física. Digo, pero vamos a ver, ¿qué castigos? Si te han castigado alguna vez sin matemáticas o sin lengua, pues, ¿por qué te castigan sin educación física? No entiendo que pueda ser el quitar ese estímulo pues una herramienta pedagógica en ningún caso. Sí, 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 estaba pensando también que habíamos hablado antes de la motivación y claro, ahora estamos hablando también de que la educación física, que no es lo mismo que el deporte, también puede ser, primero, en el presente, dar horas de actividad física, que como decías, efectivamente, no alcanzamos los mínimos de la OMS para adultos y para menores. O sea, ni en un caso ni en otro, en España por lo menos, pues no lo alcanzamos. Entonces se trata de en el presente que haya más actividad física, o sea, por la vía de la educación física, pero idealmente también que haya adherencia, que haya enamoramiento con la actividad física barra deporte de cara al futuro, ¿no? Y, Claro. y aquí podemos volver al modelo educativo noruego del deporte, o sea, nos volvemos a salir de la escuela, pero retomamos esto de las no rankings, de los no premios, de lo... Y claro, ahí lo que haces es eso, es fomentar una motivación intrínseca, una motivación intrínseca. O incluso dentro de la, entre comillas, competición, ¿no? Porque es verdad que sí se celebran competiciones, pero es verdad que no hay marcadores, no hay podios, no hay medallas, no hay premios. Y si se dan premios se tiene que dar a todos los niños, que esto también está recogido en el documento este que decíamos Ajá. noruego. Este, claro, lo que estás fomentando es el mejorar. O sea, que tú te tomas la competición como una oportunidad para mejorar, que es lo que se llama orientación a la tarea, y desvías de la orientación hacia el ego, que se llama, que es la de querer demostrar que eres mejor que los demás. O y también, claro, y también motivación extrínseca, también nos desviamos de ahí, que motivación extrínseca pues podría ser buscar el reconocimiento. Que te aplaudan, que te digan, ay, qué bueno eres. Y claro, si no hay competición, si no hay podios, si no hay medallas, si no hay... Mira, el otro día, que el domingo, he estado viendo partido de infantil, 13 años partido de fútbol. Y en cierto momento iba a tirar una falta un niño, porque son niños, y entonces su madre, dio la casualidad que me coloqué donde había hueco, porque la verdad que estaba bastante concurrido, y coincidí pues junto a dos madres. También había unos padres por ahí, también había unos niños por ahí, y estas dos madres, en cierto momento, uno de sus hijos, iba a tirar una falta, y entonces, ¡ay, grábalo, grábalo, grábalo en vídeo! Y lo graba en vídeo, lo falla, y entonces la madre no puede evitar decir, ¡ay, mierda!
y le dice, oye, que el mierda ha quedado recogido en el vídeo, no pasa nada. Y yo me estaba preguntando, ¿dónde vas a compartir este vídeo? O sea, porque cuando ha dicho, ha quedado recogido el mierda y por lo tanto el vídeo va a salir mal, si ese vídeo lo recoges para ti, para un contexto familiar, ¿qué más da? Pero si una de las mujeres le dice, ha quedado mal si lo quieres compartir en un grupo de WhatsApp, o peor todavía, si lo quieres colgar en Claro. Instagram o en TikTok, ¿no? Y yo me estaba preguntando, pero que son niños de 13 años, digo, ¿pero a dónde va ese vídeo? De que lo haces bien, que lo haces mal. Claro que eso es motivación extrínseca. Y la motivación extrínseca, y he estado precisamente esta mañana leyendo sobre ello, que sí que he encontrado una revisión de 17 estudios y que efectivamente el fomentar motivación intrínseca o esta orientación al ego, al querer demostrar que soy mejor, pues es perjudicial en el largo plazo. Y en el corto plazo también es perjudicial porque genera ansiedad. Bueno, fíjate que me parece un buen tema para abordar en otro episodio, precisamente eso, alejar un poco el foco, lo que estamos haciendo ahora, pero mirar en las consecuencias que va a tener todo un poquitín más adelante. ¿Cómo estamos ayudando a que este proceso que de alguna manera recorre la infancia a través del deporte, cómo va a influir en la persona adulta que va a ser cuando, si es que es profesional de cualquier disciplina deportiva, pues eso tiene siempre un fin, ¿no? La edad competitiva. Si has generado adherencia, puedes seguir haciendo, por supuesto, deporte a otro nivel, ejercicio físico, pero ¿cómo te configura? ¿Cómo todos estos estímulos? Al final hay un montón de horas que pasas haciendo deporte, sobre todo si ya consigues ser profesional. ¿Cómo te va a definir para ser, cuando vayas a ser adulto? Me parece que es algo interesante y que sobre todo la gente que está en un momento concreto, pues yo ahora tengo este equipo que es cadete, no pienso en qué va a pasar con esos chavales, pues no te digo nada 2 años después, pero imagínate si piensas en 15 o en un periodo mayor. Creo que es interesante tener una macroperspectiva de cuál va a ser el peso que voy a tener yo como entrenador, entrenadora, como familiar, que lo que intento es hacer un acompañamiento que ayude a mi hijo o a mi hija en su futuro. Creo que sería bueno poder reflexionar sobre eso también en algún momento. Pues mira, ya bueno, sin ánimo de abrir un nuevo melón, pero por dejarlo así anotado y desarrollarlo más adelante, también en ese mismo partido había en uno de los dos equipos un niño que destacaba muchísimo, porque, a ver, es verdad que yo sin saber juzgar con precisión lo que está pasando dentro del campo, pero realmente saltaba a la vista sus habilidades técnicas e incluso tácticas, porque el chaval estaba en todas partes, o sea, y era delantero. Y entonces le animaban muchísimo, o sea, sonó ese nombre no sé ni cuántas veces en el partido, o sea, era la estrella del partido. Y estaba claro que el chaval se creció, quiero decir, que tenía mucha autoconfianza y que efectivamente tuvo un partidazo, o sea, se lo pasó bomba, le salió todo muy bien y la gente le gritaba desde la grada, incluso, o le animaba desde la grada, incluso vinieron, lo que entendí yo, a verle 3 compañeros de clase que por un lado me parece bien que niños de 13 años tengan esa autonomía para ir y venir y hacer lo que quieran un domingo por la mañana, pero por otro lado, no sé, o sea, me gustó que tuviera autoconfianza, pero me encantaría que esa autoconfianza emergiese del propio juego. Quiero decir, si él nota que le están saliendo todas las jugadas, se siente confiado y entonces decida arriesgar, que eso está muy bien, ¿no? O sea, pues te desarrollas en este caso como futbolista, eso no tiene nada de malo, pero sí que me preocupaba que dependiese de la aprobación externa. Y de nuevo, eso en el largo plazo no es bueno, porque el día que no haya público o el día que te salga mal, bueno, en fin. Pero me llamó mucho la atención que entre comillas, ya con 13 años ya era una pequeñita estrella ya. O sea, que le venían a ver y le animar y... O sea, que sí, lo importante es eso, ¿no? ¿Qué aprende el niño? O sea, es todo aparentemente insignificante. ¿Qué efectos puede tener en el largo plazo? Muy bien, pues lo podemos dejar aquí, ¿no, Héctor? Ujú, ujú. Creo que ha estado bien la conversación bueno, pues nos quedamos para la próxima, abordar otro tema seguro que interesante también. Ujú. Bueno, quizá damos la conclusión y es que la evidencia es apabullante a favor de la especialización tardía y no temprana
Y también, aunque eso no lo hemos repasado tan a fondo, pero la ausencia de competición pues permite el desarrollo de la motivación intrínseca en detrimento de la extrínseca, que en el largo plazo pues no es tan interesante. Y dicho esto, pues eso, nos emplazamos al siguiente episodio. Estupendo. Un placer, como siempre. Como siempre, por mi parte también. Venga, hasta luego.